Pues Manuel, muchísimas gracias por esta presentación express de un fenómeno súper complejo y la verdad tenemos 3 minutos para explorar la parte económica, política y social del fenómeno Trump y fenómeno Brexit. Entonces déjame hacerte 3 preguntas súper rápidas y súper concisas. Tú cierras tu presentación diciendo que básicamente el fenómeno de la crisis del occidente tiene que ver con mala distribución y mal manejo de la prosperidad. El mundo nunca ha sido tan rico como es hoy, pero lo estamos gobernando mal. En ese sentido, ¿cuál debería ser la respuesta del sector empresarial, especialmente en América Latina, atacando el fenómeno del populismo que tiene que ver con mal manejo de prosperidad? Pues vamos a ver. El punto de partida es esa gráfica que yo os enseñaba de la divergencia entre productividad y salarios, ¿no? Históricamente, yo creo que un principio estricto de maximización de beneficios y de crecimiento para el sector privado era suficiente porque, bueno, efectivamente tú maximizabas, crecías, ganabas en productividad y al final el efecto colectivo terminaba siendo un aumento de prosperidad y de rentas al final a través de rentas del trabajo. Como ese mecanismo está roto, y por cierto, ese es nuestro principal mecanismo redistributivo, no nos olvidemos, o sea, el Estado juega un papel y demás, pero las rentas del trabajo han sido el gran elemento distributivo de nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que ese hecho hace que el concepto de que las empresas tengan como único objetivo la maximización de beneficios y el crecimiento sea insuficiente. Creo que tendrá que haber un replanteamiento, una expansión del concepto de sostenibilidad del negocio para incluir sostenibilidad del entorno político donde se opera. No sé cómo se hace, porque hay un problema de acción colectiva tremendo. Yo cuando voy y hablo con amigos empresarios me dicen, vale, pero hablas tú con los accionistas, ¿no? O vete tú a las juntas generales a explicarles esto. Realmente tenemos un problema muy grave porque la estructura de incentivos está entera construida para eso, ¿no? Pero lo que es evidente, y a mí no me cabe la menor duda, y yo quería trasladar el diagnóstico a la sala, ¿no? Y que la gente luego, pues hay mucha gente aquí que tiene puestos de liderazgo en empresas y empiezan a pensar cómo se resuelve esto. A mí lo que no me cabe la menor duda es que la tendencia actual no es sostenible y que si todo el mundo digitaliza, todo el mundo automatiza, todo el mundo tiene ganancias importantes en eficiencia y demás, acabamos produciendo una erosión de las clases medias en nuestra sociedad que nos produce una radicalización política que será muy costosa, sobre todo para el sector privado. No sé con quién hablaba antes en uno de los descansos, pero de los pocos proyectos de ley que pudo presentar Podemos en España en la última legislatura corta que ha tenido España, era un proyecto sobre el sector de las telecos. Y tú hablas con el sector de telecos y vamos, te dicen que si quieres sensaciones fuertes te leas el proyecto de ley, ¿no? Porque hay gente dentro de Podemos que plantea nacionalizar Telefónica, aumentar impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el clima político será cada vez más hostil como el sector privado no participe de ese diálogo y asuma una cierta responsabilidad mayor de la actual, ¿no? Muy bien. Ahora tocando un poco la dimensión política de este fenómeno del populismo, mientras el mundo occidental está perdiendo la legitimidad y la credibilidad, estamos viendo un surgimiento de democracias iliberales. O sea, tenemos el caso de Rusia con presidente Putin, que acaba de mover más misiles a Kaliningrado, a zona del Báltico. Tenemos el caso de Filipinas y tenemos el caso de Tailandia. En ese sentido, ¿el proyecto occidental es un paciente terminal? Bueno, sería una pena, ¿no? Realmente, porque las cifras lo avalan. O sea, te quiero decir, el proyecto occidental prácticamente ha erradicado la pobreza extrema del mundo, ¿no? El proyecto occidental, bueno, aquí estoy haciendo estoy solapando el proyecto occidental con el modelo liberal, ¿no? Pero realmente sería un fracaso profundo de nuestra inteligencia, porque destruiremos mucho valor en el proceso, pero bueno, ya habéis visto las cifras en los años 20-30. No había ninguna lógica económica para lo que se produjo en los años, en la Primera, Segunda Guerra Mundial y toda esa convulsión política, ¿no? Entonces, aquí hay una responsabilidad, yo creo, de las élites políticas y económicas de verdad destinar recursos, cabezas, empezar a reflexionar y empezar a hablar de ese nuevo contrato social. Por cierto, en la transformación, en ese contrato social, la transformación de lo público, hemos hablado de lo privado, pero de lo público probablemente el Estado tenga que involucrarse mucho más a través de un venture, de un capital riesgo público, a través de una política industrial, una democratización de la tenencia de capital en empresas de innovación. De nuevo, yo entiendo que cuando uno plantea estas cosas en foros así, parece que es la extrema izquierda, ¿no? Que estamos hablando de una política industrial y que participen en empresas de innovación. Pero es que a principios del siglo XX, en 1900, tú le preguntabas a un ciudadano británico si él creía que había que pagar la educación pública o la sanidad pública y un impuesto de la renta elevado y te habría dicho que no, que eso era una locura. Y sin embargo fue ese precisamente el nuevo equilibrio y el nuevo pacto social que se encontró en los años 30 o 40. Ahora, ¿qué tuvimos que soportar
para tener una reflexión profunda sobre el rol del Estado y cómo distribuir riqueza, tuvimos que soportar fascismo, comunismo, 2 guerras mundiales, porque nuestros sistemas políticos tienen una rigidez que exige que se acumulen unos niveles de dolor muy elevados hasta que conseguimos reaccionar y plantear las reformas, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber una reforma de lo público en cuanto a ingresos y en cuanto a gasto, creo que tiene que haber una reforma en cuanto a lo privado, y que si no lo hacemos, por desgracia le vamos a entregar las llaves de nuestros gobiernos a partidos políticos y a movimientos políticos que son abiertamente antiliberales, ¿no? Y lo estamos viendo. Tú hablas en tus artículos y en tus estudios de bárbaros en las puertas de la vida política, es decir, hay un argumento social atrás del populismo, del auge del populismo político. ¿Qué quiero decir con esto? No se puede explicar el fenómeno Trump y el fenómeno Brexit con puros argumentos económicos. Es decir, si tú ves, por ejemplo, un país como Austria, un país rico que hoy día está a punto de escoger un presidente de extrema derecha, o un país como Polonia, un gran benefactor de la ayuda de la Comunidad Europea, un país muy estable, un país con crecimiento económico interesante, sin embargo, un país que últimamente ha dado una vuelta a la derecha muy fuerte. Sí. Es decir, ¿está pasando algo a nivel cultural y social que tiene que ver con el rechazo del modelo liberal? Bueno, ahí hay un debate. A mí el otro día en una discusión me acusó un amigo francés, que los franceses siempre cuando discutes con un francés hay que tener mucho cuidado porque son particularmente sofisticados. Entonces a mí mi amigo francés me acusó de marxista porque me dijo, es que todas tus explicaciones son económicas, ¿no? Y me dijo, bueno, ¿y qué pasa con los elementos culturales, como dices tú, o qué pasa con los elementos identitarios y demás? Vamos a ver, hemos tenido experiencias históricas, sobre todo en Latinoamérica y en otros sitios, sobre el impacto de la desigualdad. Cuando la desigualdad alcanza ciertos niveles, lo que hace en términos de radicalización de opinión pública, lo que hace en términos de fractura del eje político, por ejemplo, una reconfiguración de izquierdas a derechas a populismos, liberal cosmopolitanismos. O sea, yo veo tantas señales. O sea, si el modelo estuviera funcionando y yo no viera que el 90% de las rentas hubieran estado stagnated o declining, si no hubiera el pesimismo que hay entre ciertas clases trabajadoras y demás, yo estaría dispuesto a considerar que a lo mejor hay otros factores que lo explican, pero es que es tan evidente que nuestro modelo está fallando, está produciendo una erosión tan profunda de la clase media, y hago un apunte más, sé que se nos está acabando el tiempo. Las élites económicas y políticas en Occidente han sufrido de una arrogancia y de una incapacidad para escuchar y para entender lo que le estaba pasando a su clase media, y han desplegado una capacidad de estigmatización a través de nombres y categorías. En España a los votantes de Podemos se les llamaba perroflautas, que claro, para los que no hablan español es una combinación de dog and flute, o sea, no es particularmente positiva. En el Reino Unido, claro, entonces, como discrepamos de sus elecciones políticas, consideramos que son absolutamente irracionales, pero si ves los datos económicos, empíricos que hay detrás, aquí hay una reacción relativamente racional de un sistema que no está funcionando para gran parte de nuestras clases medias y bajas, ¿no? Entonces yo diría respeto, escuchar, entender ese dolor y con inteligencia y con admiración y respeto por el orden liberal, darle una respuesta para proteger ese orden del cual nos hemos beneficiado tanto todos, ¿no? Muy bien, para no pasar por ser un marxista, no voy a cuestionar más tu planteamiento económico. No sé si nos regalan 5 minutos más para tomar algunas participaciones. ¿Contamos con 5 minutos más? ¿O sí? 2 preguntas. Rápido. Sí, por favor. Buenas noches, gracias. Yo entiendo que para que un país esté razonablemente estable, se necesita estabilidad política, económica, social. Varios países, entre ellos el nuestro, estamos con alfileres, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, lo que hemos escuchado ahorita nos está diciendo que va a haber en breve un desempleo muy fuerte. Simplemente, si empiezan los autos que se manejan solos, ¿sí?, que ya hay en la Ciudad de México en breves años, pues tenemos 1,5 millones de choferes taxistas. Llámese Uber, llámese Cabify, llámese taxistas comunes y corrientes, ¿ok? Sí. Ya no digamos líneas de transportes de pasajeros, materialistas, lo que sea. Y como eso, muchas otras cosas más. Eso, yo supongo, va a generar un desempleo muy importante, que a su vez generará más descontento político, ¿sí?, y votar por otros partidos con otras ideas radicales, ¿sí? Y por otro lado va a generar más secuestros, más robos, más etcétera, lo cual, por lo menos en nuestro país, ha ido desgraciadamente de manera creciente. ¿Cuál sería tu opinión al respecto en ese sentido? Yo tuve una empresa 30 años
La política que tomamos fue pagar 25% más a las personas y, según nuestros análisis, nos resultó benéfico. Menos rotación de personal, más amor a la camiseta, como se comentó hace rato, y gente más contenta, y al tener más contenta, a veces les damos otras cosas, ¿no? Pero en fin, aparte, hablando simplemente del dinero, otras cosas en otros sentidos. Sí. Nos ayudó mucho. Yo traduzco eso en que es un poco de amor a la sociedad, inteligencia, menos materialista, menos egoísta, y compartir más la riqueza con la gente que más lo necesita y que es la que lo hace crecer a uno como empresario. Pues me gustaría saber la opinión. Gracias. Sí. Bueno, no solamente destrucción de empleo, porque estas tecnologías van a destruir empleo, en otros casos van a generar precariedad laboral o subempleo. Las cifras de desempleo, además, sobre todo, por ejemplo, las americanas, son particularmente cuestionables, ¿no? Porque a partir de un periodo de la gente que no encuentra empleo se caen de las estadísticas, hay mucha gente que no está de forma activa buscando empleo, entonces ahora hay mucha gente que dice, bueno, pues que en Estados Unidos hay un desempleo bajísimo, bueno, bien, pero hay que analizar las cifras y de la gente que está empleada miramos el subempleo, que es gente que querría tener más horas de trabajo o que está teniendo que combinar 1 o 2 empleos. Entonces a mí me preocupa mucho la precariedad laboral, que es mucho más difícil de medir, pero se ve a izquierda y a derecha, ¿no? O sea, mires donde mires, lo que antes eran carreras muy sólidas y perfectamente estables profesionales, hoy en día son particularmente competitivas, hay salarios a la baja o congelados, etcétera, ¿no? Entonces el impacto en el mercado laboral lo tenemos que estudiar muchísimo más, el de estas tecnologías. En cuanto a soluciones, el sector privado puede pagar mejor, puede tener esa filosofía de filantropía y tal, pero si en el fondo hemos encontrado una llave para ganar en productividad sin generar tantísimo empleo, lo que tenemos que intentar hacer es lo que yo decía antes, probablemente democratizar parte del capital, que el Estado tenga pequeñas participaciones en ciertas empresas, y en la partida de gastos, que no he llegado a comentarlo porque eso es en partida de ingresos, empieza a haber una serie de propuestas sobre la mesa, como es una renta básica universal, que es simplemente por el mero hecho de tener el pasaporte de un país, alguien recibe una cantidad mensual que actúa como una red social que impide que la gente caiga por debajo de ciertos niveles de bienestar, impuestos de la renta negativos, programas de empleo público, son una serie de temas, ¿no? De nuevo, al escuchar esto hoy, parece que se está hablando de una economía extremadamente intervenida, pero es que yo estoy convencido de que en 20-30 años algunas de estas medidas redistributivas se van a entender tan básicas como se entiende la educación pública o la sanidad pública en algunas de nuestras sociedades. Y nos lo podemos permitir, es que nos lo podemos permitir, o sea, y de hecho es política y económicamente deseable. El año pasado Larry Summers publicó un artículo que ganó el premio, uno de los mejores artículos de economía política del año, que se llamaba On Secular Stagnation, que era esta idea de que la desigualdad estaba alcanzando tales niveles en nuestra sociedad que ya era hasta económicamente poco óptimo, porque se estaba concentrando riqueza en manos de gente que tiene una propensión marginal al consumo bajísima, y hay unas rentas bajas que prácticamente gastarían todo lo que ingresaban, que no lo estaban recibiendo, ¿no? Entonces tenemos un problema político y económico, ¿no? de necesidad de redistribución. Muy bien, la segunda y la última. Manuel, definitivamente nos has dejado muy preocupados. ¿Dónde está la pregunta? Aquí estoy. Nos has dejado muy preocupados y te felicito. Has hecho un trabajo fabuloso con todo lo que has recopilado. Quiere decir que mi teoría, que planteé hace unas cuantas horas, tendríamos que entonces aplicar el sistema de Singapur. Limpiamos, barremos, acabamos y aquí vamos. Todo como debe ser y como debe estar. O que Franco no se hubiera muerto. ¿Cuál es tu opinión? No seré yo el que diga eso. Luego tengo que volver no, a la segunda no me la conté. La primera no, tranquilo. O sea, soy descendiente de catalanes, así que no te preocupes. Pero me preocupa el hecho, y lo planteé esta mañana, que recibimos la información de las democracias, tienen que mantener el mismo mensaje. El caso de John Deere era, ¿no? Sí. Entonces, vuelvo a mi pregunta, lo que hizo Singapur y lo que es hoy Singapur. Sí. Bueno, yo conozco, voy a evitar el tema catalán y el tema franquista, son dos campos de minas, pero no, el modelo de Singapur lo conozco relativamente bien, no lo he estudiado en suficiente detalle como para entender, sé que es una economía bastante intervenida, el mercado de vivienda, una serie de cuestiones, ¿no? A mí me parece que empieza a haber experimentos ya en Europa y en otros sitios. En Finlandia, por ejemplo, va a haber ahora un pilot program sobre renta básica universal. Los suizos han tenido hace poco un referéndum sobre renta básica que
salió que no, porque la cifra era elevadísima, habían planteado 2.500 francos al mes de renta básica, bueno, el bill era absolutamente enorme, ¿no? En el caso del gasto, además, me parece que estamos poniendo la carreta por delante de los caballos, porque primero habría que reflexionar sobre cómo se sanean las cuentas públicas, ¿no? Porque uno de los problemas que estamos teniendo es que con esta caída de empleo y con esta caída de rentas del trabajo se produce una caída muy fuerte de ingresos del Estado, que es otra de las paradojas de nuestra era. Yo viví 4 años en el Reino Unido. En el periodo de mayor prosperidad del Reino Unido, post-crisis y demás, el Reino Unido estaba cortando servicios públicos a diestro y siniestro, ¿no? Era autoridades locales, pero cortes en partidas de 20, 30, 40% de gasto a determinados departamentos en el Reino Unido, ¿no? Entonces yo creo que primero habría que plantear medidas incrementales, por ejemplo, yo diría un fondo de capital riesgo público importante, fondo soberano importante que invierta en innovación, o sea, eso se podría hacer mañana, no nos hace falta planchar y destruir, ¿no? Nos hace falta simplemente tener una administración pública innovadora que permita espacios de libertad y de libre mercado y de gestión de libre mercado, y eso yo creo que podría aumentar de forma bastante significativa los ingresos y la atracción fiscal del Estado. Y luego nos podríamos meter en experimentos de gasto y otros, ¿no? O sea, que yo creo que aquí hay un camino incremental que podría funcionar. Lo que pasa es que el cambio mental es tan profundo que yo tengo un cierto escepticismo a que nuestras sociedades sean capaces de hacer eso, porque las democracias son muy buenas en cambios incrementales pequeñitos, ¿no? Pero cuando te hace falta un nuevo contrato social, un nuevo paradigma, por desgracia la historia nos dice que hace falta acumular niveles de tensión muy fuertes y a veces incluso pues periodos donde realmente se destruyen nuestras instituciones, ¿no? Nosotros el estado del bienestar no se debe olvidar que nació de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, pues Manuel, muchísimas gracias. Pues podríamos discutir esto por mucho más tiempo.